que está en Éxodo en el capítulo 12 del 1 al 28. No lo vamos a leer todo, vamos a ver las partes que más se resaltan. Sin embargo, los invito a que luego lo lean porque es bien interesante. Bueno, la primera parte que vamos a ver es Éxodo capítulo 12 de 1 al 6. Recordemos que va del 1 al 28. Vamos a ver esta primera partecita que va del 1 al 6, donde cada familia debe tomar un cordero. Allí recordemos que esta es la parte en que ya Dios va a establecer la 10ª plaga contra Egipto, que es la plaga de los primogénitos. Y vamos a ver allí por qué Dios establece esta plaga ante ellos y cómo es la determinante para que el pueblo de Israel pueda por fin salir de la esclavitud de Egipto. Dios inicia dándole esta instrucción en esta parte a Moisés y a Aarón y le dice, este mes, voy a leer textualmente, este mes será para ustedes el principal, el primer mes del año. La liberación de la esclavitud de Israel después de estar más de 400 años bajo la esclavitud en Egipto se convierte en un evento muy importante. Por eso Dios les dice que su calendario debe cambiar. Ellos tenían un calendario como el de nosotros. Esto sucede en el mes de marzo y es allí donde Dios les dice que ese primer mes, que ese debe ser el primer mes del año. Entonces, para los judíos y para los israelitas en ese momento, marzo se convierte en el primer mes en su calendario del año y es llamado el mes de Aviv o de Nisan. Allí Dios les dice esto porque Él les está dando la posibilidad de un nuevo inicio. Allí todo debe cambiar. Ellos ya no van a seguir siendo esclavos, ahorita van a tener una vida completamente nueva. Todos los que van a salir de Egipto, los israelitas que van a salir de Egipto, no conocen sino una vida de esclavitud en Egipto, no conocieron otra vida. Entonces, allí Dios les da la posibilidad de un cambio y ese cambio incluye un momento de partida desde marzo en adelante. Por eso marzo para ellos es el primer mes del año. Dios es el Dios de los nuevos inicios. Él nos dice en el Nuevo Testamento, vamos a hacer allí una comparación de lo que fue esta instauración de la Pascua para los israelitas y la instauración de la Pascua para nosotros. Entonces allí en el Nuevo Testamento, Dios dice, como el Dios de los nuevos inicios, he aquí yo hago todas las cosas nuevas. Por eso cuando nos entregamos a Jesús, tenemos la promesa de que el hombre viejo muere y que nace un nuevo hombre. Somos nuevos en Cristo Jesús, que es el Cordero. Allí, una segunda parte importante es cuando Él les dice, tómese un cordero o un cabrito por familia. Esta parte me parece muy bonita porque Él les dice que deben tomar un cordero o un cabrito. Para ellos, un cordero es sinónimo de una oveja joven, una ovejita, o una cabrita joven, un cabrito. Entonces, podía ser como cordero, una ovejita joven o un cabrito. Y allí Él les dice que el día de la plaga va a ser el 14 de marzo, pero que ellos deben tomar ese cabrito o ese cordero el día 10, 4 días antes. ¿Cuál era el propósito? El propósito es que el corderito fuera a vivir con la familia. Cada familia tenía su corderito y debía tenerlo esos 4 días. En esos 4 días debía cuidarlo, alimentarlo y así el cabrito se volvía parte de la familia. Entonces era una cosa muy bonita porque el día 14, cuando fueran a sacrificarlo, con seguridad ya el cabrito iba a ser
querido, ya les iba a dar tristeza el sacrificio, y Dios esperaba que el sacrificio fuera de algo apreciado, de algo precioso para cada familia. Entonces, esta parte me pareció muy, muy especial. Pienso un poquito en los niños que a veces se apegan tanto a los animales. Del día 10 al 14 iban a estar entonces ellos allí en familia, y cuando Dios habla de que quería algo preciado y que debía ser apreciado por la familia y debería estar con ellos y volverse parte de la familia, así estuvo Jesús 3 años antes de ser el Cordero de Dios, en donde Él estableció una relación cercana y familiar con los discípulos. Estos 3 años en los que ya Jesús caminó evangelizando, Él con sus discípulos ya habían establecido una relación muy fuerte, una relación como de familia. Allí, otra parte de la instrucción que Dios les estaba dando es, si la familia era pequeña, debían compartir el carnero con una familia vecina que también fuera pequeña. Esto es porque este evento de la Pascua era un evento íntimo, era un evento familiar, era algo que debían compartir en familia o con sus vecinos más cercanos, con quienes también tuvieran una amistad. Luego los rabinos judíos establecieron que para la Pascua debían ser familias entre 10 y 20 personas. Y uno se imagina que sí, porque para comerse un cordero de una vez debía ser una familia para ellos más o menos grande. Y si nos remontamos a esa historia, Dios prosperó tanto a los israelitas que ellos se multiplicaron y fueron familias grandes. Bueno, otra cosa especial que Dios estableció en esta instrucción que les estaba dando es que el corderito debería ser de 1 año, macho y sin defecto. Allí el cordero debía ser perfecto, debería ser sin mancha, debería ser sin ningún defecto, porque perfecto debe ser el sacrificio a Dios. Allí es cuando se establece a Jesucristo como el Cordero de Dios. Él es sin mancha, Él es sin pecado, Él es el Cordero perfecto. Entonces, miren que desde allí ya se estaba estableciendo algo que luego se daría con el Cordero de Dios, que es Jesucristo. Luego les dice, lo guardarán hasta el 14 de este mes, y ese día todos en Israel lo matarán al atardecer. Miren que la instrucción no era que lo mataran el 14 en cualquier momento, sino que era precisa la instrucción. Debía ser el 14 en las horas de la tarde, al final de la tarde. Y miren que cuando vemos el sacrificio de Jesús como el Cordero de Dios, Él muere en la tarde. Y en el atardecer es cuando Dios toma nuestros pecados, el atardecer de nuestro pecado, y con Él pasamos a la muerte del pecado, pero a la vida en Cristo Jesús. Entonces, mire que también hay una connotación muy especial allí. La Pascua debió realizarse en las horas de la tarde, al final de la tarde, como iba a ser la Pascua con Jesucristo como el Cordero de Dios. Hacia la mitad del capítulo, entre los versículos 7 y 11, hay unas instrucciones ya precisas sobre cómo comer la Pascua. Hasta allí vimos que era la preparación del cordero. Y aquí ya son las instrucciones de cómo comer la Pascua. Entonces, Dios inicia diciendo, tomarán luego la sangre del animal
y la pondrán en los dos postes y en el dintel de las casas donde lo han de comer. Porque en las casas donde lo han de comer, porque si habían dos familias, debían elegir una casa donde debían tener el cordero los 4 días y debían establecer el sacrificio para llevar a cabo la instrucción sobre el cordero. Entonces, allí hay una cosa bien especial, y es que antes de que se pudieran comer el cordero, Dios quería que le ofrecieran la sangre del cordero. La sangre del cordero iba a ser la señal para que el ángel destructor no entrara a las casas que estaban con el ofrecimiento de la sangre del cordero a Dios expuesta en las puertas de las casas. Y allí la instrucción era concreta, era aplicarla en el dintel de la puerta y en los dos postes. Y dicen que al aplicar la sangre en el dintel y en los dos postes, al chorrear la sangre, formaba una figura de cruz. Entonces, allí Dios establece que para él lo único que quiere es la sangre del cordero. El resto del cordero lo iban a comer la familia o las dos familias, si fueran pequeñas, si estuvieran reunidas, y que debían, después de ofrecerle esa parte especial del sacrificio del cordero, que es la sangre, a Dios, allí ellos debían consumir o comer el cordero asado. No podían comerlo de otra manera, sino quemado en el fuego. Y más adelante vamos a ver por qué Dios establecía esto como una condición para consumir el cordero. Bueno, cuando tenía otra razón de ser, y es que si ellos no podían salir inmediatamente, porque después del 14, ustedes saben que ya el faraón se iba a dar cuenta, y mientras que los echaban, hablaban con Moisés, y eso debió haber pasado, no sé, unos días, iba a estar la sangre del cordero en la puerta de cada casa para que ellos al salir o al entrar de la casa la vieran y siempre recordaran aquel día como el día del sacrificio por la libertad. El día de la Pascua, que es ese paso de la esclavitud a la libertad, ese paso de cambio de vida que iban a tener. Y allí siempre iban a tener presente, y ustedes saben que en adelante esta es una de las acciones más importantes que Dios tuvo con su pueblo Israel, que fue sacarlos de Egipto, libertarlos de la esclavitud de más de 400 años, y que eso se convierte en algo bien especial y referente para ellos en adelante. Luego Dios dice, y lo comerán así, el cordero debe ser asado en el fuego. Yo les decía ahorita que por qué debería ser asado y no hervido o crudo, sino en el fuego, porque el fuego purifica. El fuego purifica, el fuego nos libra del pecado, y acompañado con hierbas amargas. ¿Por qué acompañado con hierbas amargas? Para que ellos tuvieran claro lo que estaban dejando. Estaban dejando atrás la amargura de la esclavitud, que era la única forma de vida que ellos conocían hasta ese momento. Otra cosa bien importante que establece allí es que el Cordero de Pascua no solo era para matarlo, sino para comerlo. Entonces, Dios les estaba diciendo, hagan el sacrificio del cordero, ofrézcanme su sangre y cómanlo. Cómanlo pasado por el fuego. Igualmente, nuestro Señor Jesucristo, que es el Cordero de Dios, no solo murió en la cruz para que nosotros lo escuchemos, para que hablemos de Él, para que pensemos en Él, sino para que nos alimentemos de Él.
Recordemos la celebración que nosotros hacemos a principio de cada mes y que es la Santa Cena. Es la recordación de la Pascua de nuestro Señor Jesucristo, en donde Él se convierte en el pan y el vino como su cuerpo y su sangre, que es entregado por nosotros y para nuestra redención y nuestra liberación también. Hay otra cosa bien especial y es que Dios ordenó comer todo el cordero ese día, no dejar nada para el día siguiente. Inclusive, si las dos familias o la familia no lograban comer todo el cordero porque se hacía bastante o se hacía abundante, debían quemar el resto en el fuego. No debía quedar nada, absolutamente nada para el día siguiente. ¿Esto por qué? Porque ellos debían creer que ese era el momento de la libertad, el momento de la liberación por fe. Ellos hasta ese momento estaban recibiendo solo la instrucción, apenas lo iban a hacer y debía ser por fe, porque debían tener la certeza de que Dios les iba a cumplir lo que les estaba prometiendo, que ese sería la última plaga y sería la fecha en que Él establecería la libertad de la esclavitud de Egipto para los israelitas. Igualmente, cuando nosotros aceptamos a Jesucristo como nuestro Salvador, nosotros no lo aceptamos por partes, nosotros lo aceptamos por completo en nuestra vida, no solo en las áreas donde nos convenga o en las áreas donde tengamos mayores necesidades. No, cuando Jesús entra a nuestra vida porque nosotros aceptamos su sacrificio y aceptamos su redención, lo aceptamos por completo, lo tomamos por completo para todas las áreas de nuestra vida, así hayan cosas que a veces tengamos dolor de dejar o que a veces nos cueste dejar, porque recordemos que dice la palabra que por cuanto sois tibios os arrojé de mi boca. Dios nos invita y lo ratifica Jesús en la palabra a que seamos o fríos si estamos alejados de Él o calientes si estamos con Él, lo aceptamos y recibimos ese regalo maravilloso que es el Cordero de Dios que nos ha comprado a precio de sangre. Por eso es tan importante el ofrecimiento de la sangre a Dios, porque es la sangre del Cordero la que establece la compra de nosotros al enemigo, matando nuestros pecados, dejando fuera nuestros pecados, haciéndonos nuevas criaturas y haciéndonos coherederos en Cristo Jesús. Esa es una cosa que me emociona y que me parece muy, muy especial y que le pedimos a Dios cada día que entendamos ese gran, gran regalo que Dios nos dio en su Hijo unigénito para salvarnos. Es una cosa que no alcanza uno desde lo natural a dimensionarlo. Por eso debe ser con el Espíritu Santo para entender la real dimensión que tiene el que nosotros ya seamos salvados por Cristo Jesús y comprados por su sangre en la cruz como ofrecimiento al Padre. Luego dice, ceñidos vuestros lomos, vuestro calzado en los pies y vuestro bastón en sus manos. Esto quería decir que por fe ellos debían estar listos a que en cualquier momento podían salir y dejar aquella tierra de esclavitud. Ya era el momento en que Dios les estaba dando la liberación y que esa liberación estaba presente. Por eso ellos en obediencia debían estar listos para salir en cualquier momento porque era la promesa que Dios les estaba dando. Esto se ratifica en Hebreos 11:28, donde dice, por la fe celebró Moisés la Pascua y la aspersión de la sangre, que sabemos que parte esencial, como ya hemos visto, de la Pascua es
la sangre como ofrecimiento especial a Dios. Dice también allí en uno de los versículos, porque es la Pascua de Dios. ¿Por qué era la Pascua de Dios? Porque era claro que Dios los había provisto de la Pascua. Primero, como un rescate de la esclavitud, y segundo, para liberarlos de la plaga que había enviado Dios para los primogénitos de los egipcios. Entonces, aparte de que era la liberación, era la protección de su nueva vida. Ellos iban a estar protegidos, iban a estar vivos para poder dar ese paso y ese cambio de la esclavitud a la libertad. Y segundo, pues sabemos que esta Pascua era también para que siempre recordaran que Dios los había libertado, que Dios era quien los había sacado de Egipto y que solo se acordaran de Egipto para saber de dónde Dios los había sacado. Y allí me parece importante que cada uno de nosotros recuerde ese momento especial en el que Dios nos sacó a través de Cristo Jesús, nos sacó y nos dio una vida nueva. ¿De qué Egipto nos sacó? Y recordar cómo estar sin Jesús era una cosa parecida a Egipto porque éramos esclavos del pecado, y cómo ahora somos libres en Cristo Jesús y tenemos una nueva vida. Allí de la misma manera en Pablo nos dice en 1 Corintios 5 o 7, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Allí vemos varias partes del Nuevo Testamento en donde se ratifica que nuestra Pascua es con el Cordero de Dios, que es la muerte de Cristo. Y en Juan 1:29, él dice de Jesús, leeré textualmente, dijo de Jesús: he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Estaba establecido en el Nuevo Testamento que nuestro Cordero para nuestra Pascua era Cristo Jesús. Luego en Éxodo 12:13, que es ya más hacia, tendiendo al final, habla de la protección de la sangre. Dice, y veré la sangre y pasaré de vosotros. Ya hemos hablado por qué es tan importante la sangre del Cordero. En ese momento, porque era el sacrificio agradable a Dios y porque era la señal de la obediencia de los israelitas para que el ángel destructor pasara de largo y estuvieran protegidos sus primogénitos. Allí nosotros hoy también tenemos la claridad de la importancia de la sangre preciosa de Jesús. Cuando nosotros estamos cubiertos por la sangre de Jesús, ningún dardo del enemigo nos toca. Tener esa fe y esa convicción nos lleva a estar protegidos y a valorar ese precio tan grande que pagó Jesús por nosotros, ofreciendo su sangre y con ella su vida en la cruz. Dice, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto. Porque la plaga, veíamos en la vez pasada que cada plaga tenía un propósito especial, aparte de buscar ablandar el corazón y cambiar el corazón del faraón para que los dejara salir de allí. Vimos también que tenía un propósito de derrumbar los dioses de Egipto y de Dios mostrar que Él era el único Dios verdadero, porque si ustedes recuerdan al inicio, Astrid nos contaba que dice en la palabra que el faraón decía, ¿y quién es ese Dios para que yo le obedezca? Porque el faraón se creía Dios. Él era el dios Ra, entre muchos dioses pues que tenían y que él se creía.
Entonces, Dios iba derrumbando todos sus dioses. Y aquí ya era una plaga mayor, porque Dios había escogido a Israel. Sabemos que Dios había escogido a Israel como su pueblo desde Abraham, Isaac y Jacob, a quien se llamó luego Israel, y como ellos terminaron en Egipto. Y allí Dios eligió a Israel como su pueblo primogénito. Cuando el faraón se negaba a dejar salir a su pueblo primogénito, entonces Dios requirió cada primogénito de Egipto como una pena de juicio. Él no solo cobró por esa dureza del corazón del faraón que no dejaba ir a su pueblo, porque sabemos que Israel es el pueblo de Dios y que ya nosotros, gracias a Dios por la redención de Jesús, también formamos parte de su pueblo. Allí Dios cobró la vida de los primogénitos de Egipto y de todos sus animales. Ya para finalizar los capítulos, el capítulo 12, perdón, de los versículos del 14 al 20, ya está la institución de la Pascua y la fiesta de los panes sin levadura o los panes ácimos. ¿Por qué Dios da la instrucción de que sean panes sin levadura? Porque la levadura es una metáfora de el pecado. Ustedes saben que, pues todos sabemos que la levadura lo que hace es que un poquito de levadura leuda toda la masa, contamina toda la masa. Entonces es la metáfora del pecado. El pecado nos contamina. Por el pecado no somos puros. Y allí Dios lo que pretendía es que su pueblo fuera un pueblo puro, que saliera dejando todo atrás de Egipto y que no se llevara nada de Egipto, porque ustedes saben que la levadura viene de atrás. Yo no puedo hacer levadura hoy. Yo tengo que echarle al pan una levadura que viene de antes. No sé si han escuchado hablar de la masa madre, que la masa madre como que es los que son, les gusta cocinar y que de pronto les ha gustado la panadería, saben que esa masa madre, con un pedacito de esa masa madre se la echan a la masa con la que vayan a hacer el pan y se leuda toda la masa. Y allí también hay una metáfora muy especial y es que no solamente la levadura contamina, sino que infla la masa. Por eso dice que hay que dejarla y que el pan crece. Entonces allí Dios lo que quería mostrarles es que cuando hay pecado, el pecado infla el ego, hay soberbia y eso creemos que nos hace crecer, pero ese crecimiento es equivocado porque es lejos de Dios. El orgullo, sabemos que la soberbia es de lo que Dios más detesta y obviamente el pecado, Dios no quiere el pecado. Cuando Dios los llamó a que caminaran sin levadura, simbólicamente quería, como les decía, que ellos caminaran siendo nuevos, no trayendo nada de Egipto porque hubieran tenido que traer levadura que ya tenían de días anteriores y allí era, no, sin levadura, sin nada que tenga que ver con la vida que teníamos en Egipto. Y ya finalizando, Moisés manda llamar a los ancianos y les dice que haga lo que Dios manda. Así está establecido en los versículos después del 20, porque Moisés, en vez de hablarle a todo el pueblo, lo que hace es llamar a los ancianos. Y esto también es una cosa que me llama mucho la atención, y es que en esa cultura los ancianos eran respetados por su sabiduría, por su experiencia. Y Moisés sabía que si él instruía con todas estas normas que Dios estaba dando para instaurar la Pascua a los ancianos y ellos iban y lo hacían, el pueblo los iba a seguir, porque el pueblo los respetaba y
aceptaban lo que ellos los invitaban a hacer. Y dice, y tomad un manojo de hisopo para untar la sangre en el dintel y los parales o travesaños de la puerta, porque el hisopo, que es un arbusto que usaban en esa época, hacían un manojo con sus ramas y con eso untaban diferentes o aplicaban diferentes líquidos. Y se dejó el hisopo para untar o aplicar la sangre. Y vemos que en varios apartes del Antiguo Testamento el hisopo es usado como la herramienta para aplicar la sangre que nos limpia del pecado. Allí podemos ver, si quieren, en Levítico 14:16, en Números 19:6 y 18, o en Salmo 51:7. Si ustedes se acuerdan, David dice, Señor, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. De pronto ustedes recuerdan ese salmo cuando David estaba pidiéndole perdón a Dios. Dice, y cuando vea la sangre, pasará Dios. Esta sangre del sacrificio era el fundamento para la liberación. Ya vimos que era lo único que Dios esperaba que su pueblo le ofreciera para que ellos le dieran la mejor parte. Vemos durante la historia con Caín y Abel que cuando se ofrece la sangre del cordero es el sacrificio agradable a Dios. Y allí, si no hubiera habido esta parte, no se hubiera dado ni por ayuno, ni por oración, era por la sangre del cordero. Igual, cuando Jesús nos libertó al dar la vida por nosotros, no fue ni por oración, ni por obras, para que nadie se gloríe, sino por su gracia, que eso también lo dice la palabra. Y ya en el último versículo, la Pascua como una ordenanza para ser guardada. Entonces les dice Dios, guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. ¿Qué estaba diciendo Dios allí? Que esta libertad no era solo para esos hombres con sus familias y sus hijos, sino en adelante ellos serían libres. Y fueron libres por muchísimo tiempo. Si ustedes miran a través de la palabra, ellos solo volvieron a ser esclavos por desobediencia y por estar alejados muchísimo tiempo de Dios sin escuchar su palabra, ni todas las veces que Él los llamó a través de los profetas cuando fueron nuevamente esclavos en Babilonia. Pero por Nabucodonosor, de resto, era la promesa de que iban a ser siempre libres. Y allí esta conmemoración se convierte en la más importante hoy para los judíos. Los judíos, ustedes saben que solo tienen esta Pascua, no como nosotros que tenemos la Pascua de la verdadera vida eterna. Ellos la celebran como el acto más importante del año y ya sabemos que lo celebran ¿en qué mes? En el mes de marzo, que es el mes de Aviv o de Nisan. Igualmente, Jesús nos dio la nueva Pascua, asegurando que su muerte era por el perdón de los pecados de los hombres. Él no dijo por el perdón solo de los de ahora, aquí, sino que Él estaba dando su vida por todos nosotros y gracias a eso nosotros tenemos la esperanza de la salvación y de la vida eterna en Cristo Jesús. Entonces, finalizando, los israelitas se inclinaron y adoraron a Dios. ¿Por qué? Por fe, porque ellos estaban convencidos de que iban a hacer esto. Esto fue cuando ya les dieron todas las instrucciones y los ancianos ya los invitaron a hacer la Pascua. Se inclinaron y adoraron a Dios porque sabían que Dios los iba a libertar y que esto que les estaba diciendo estaban seguros de que iba a suceder, porque sabemos que las promesas de Dios son en el sí
y en el amén. Y luego fueron e hicieron todo tal como Dios se los había ordenado. Si Dios les hubiera dicho todo esto y se los hubiera prometido y ellos no hubieran obedecido, ¿qué hubiera pasado? Que el ángel destructor hubiera entrado a todas las casas que no tenían la sangre en las puertas, incluyendo los israelitas. Pero ellos, ¿qué hicieron? Obedecieron con la certeza de que Dios los iba a librar de la esclavitud y los iba a libertar. Por muy grande que hubiera sido esa promesa, si ellos no hubieran obedecido, ¿qué hubiera pasado? No hubiera pasado nada bueno para ellos, no hubieran sido libertados. Igualmente, para nosotros, hoy en día, ser salvos, debemos hacerlo con obediencia y con fe. Y por obediencia y con fe, debemos arrepentirnos de nuestros pecados y declarar, como dice en Romanos 10:9, que si confesareis con tu boca que Jesús es el Señor y creyeres en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, entonces seremos salvos. Y esa es la gran promesa a la que sé que todos los que estamos en esta familia, que somos hombres y mujeres de virtud, hemos recibido en nuestro corazón, y por eso cada vez, una vez por mes, que lo hacemos aquí el primer día del mes que nos reunimos, esa conmemoración de nuestra Pascua con la Santa Cena. Gracias, Nidia, qué enseñanza de verdad tan poderosa. Yo pienso que si nosotros no logramos entender realmente lo que son las columnas de nuestra fe, siempre estaremos tambaleando. Y es que la real columna de nuestra espiritualidad es poder entender realmente la Pascua. Poder entender lo que tú nos has compartido hoy es supremamente poderoso. Y saber que el Antiguo Testamento era simplemente sombra de lo que había de venir, porque nos mostraba realmente quién era el que nos iba a salvar exitosamente, y que no era un cordero que tenía que ser sacrificado constantemente para el perdón de los pecados y para poder libertar, sino que iba a haber un postrer cordero que solo necesitaría ser sacrificado una vez y para siempre, para el perdón de los pecados, ya no de una sola familia, sino de todos aquellos que lo quisieran recibir. Es muy hermoso saber que hoy nosotros somos salvos por gracia, al igual que el pueblo de Israel fue salvo por gracia, porque en ellos no hubo ningún mérito para que Dios los escogiera, porque a ellos no los estaba diferenciando nada del pueblo de Egipto. Realmente nada los diferenció, porque ellos estaban en pecado al igual que ellos. Y simplemente la gracia de Dios los invitó. Su gracia es ese favor inmerecido, y les da la salida a través del cordero y de aquella sangre que nos iba a mostrar después el camino también a nosotros con Jesucristo, que no era la gracia y nuestras buenas obras, que no era la gracia y de verdad la predicación de la prosperidad junto con ella, que no era la gracia y la predicación de las buenas obras junto con ella, o la gracia y la ley junto con ella, sino simplemente la gracia, solo la gracia del Señor, lo que llega a hacernos salvos. Y es poderoso poder entender y tener esa liberación tan exitosa. Por eso yo quería compartirles que esa palabra salvación significa liberación exitosa. Y es que ya la salvación con Cristo nos liberta exitosamente,
y nos quita ese peso que había sobre nosotros, ya no nos libertó de un lugar, aunque para nosotros Egipto es simbología del mundo, de las cosas que nos atrapan del mundo, de su pecado, de su iniquidad, de su forma de conducirse el mundo. Por eso el Señor dice, apartaos del mundo, del sistema que nos ha enseñado el mundo, y saber que no hubo ningún mérito en nosotros. Yo estoy supremamente agradecida porque nos coincide este tema, Nidia, y muchas gracias por esa enseñanza tan hermosa. Vamos entonces a entregar este tiempo en oración. Dios mío, queremos darte la gloria, queremos darte las gracias, Señor. Nuestro corazón se hincha dentro de nosotros, Señor, de gratitud. Cuán maravilloso, Señor, es poder entender tu amor perpetuo, Señor. Ese amor inmenso que un día libertó al pueblo de Israel, ese amor inmenso que un día miró sobre el pueblo de Israel, Padre, y sin ningún mérito extendiste tu gracia, y a través de aquella liberación, Señor, ellos pudieron caminar un poco de tiempo, Señor, porque no había lo que hoy nosotros tenemos, y es el derramamiento de la sangre de Cristo y la gracia de Jesucristo derramada sobre nuestra vida, representada en el poder del Espíritu Santo, que nos hace vivir una vida permanente en el Espíritu. Gracias porque hoy sabemos, Señor, que realmente, Padre, el Antiguo Testamento nos muestra la necesidad de llegar a Cristo, de entregar nuestra vida a Él con todo lo que hoy somos, Señor, y con todo lo que hoy tenemos, porque la ley nos muestra la necesidad de Él, de que nosotros no somos capaces de cumplir la ley, pero gracias, Señor Jesús, porque tú la cumpliste, y hoy nosotros estamos aquí, Señor, disfrutando de algo, porque tú, Dios mío, lo hiciste posible. Hiciste posible nuestra libertad, hiciste posible nuestra salvación, hiciste posible, Señor Padre Santo, que la amargura de nuestro pasado, Señor, se convirtiera en dulzura en nuestro interior. Hiciste posible, Padre Santo, que nuestros errores, nuestras iniquidades, nuestras rebeliones y nuestros pecados, Señor, quedaran enterrados, Señor, y limpiados por la sangre del Cordero. Qué maravilloso, Jesús, eres tú. Maravilloso porque el sentir libertad, Señor. El sentir, Padre Santo, no el yugo de una ley sobre nosotros, Señor, forzándonos sin que nosotros pudiéramos, sino sentir la libertad de un amor, Padre Santo, que nos hace, que nos habilita, Dios mío, cada día para vivir, Señor, una vida nueva en ti. Bendito eres, Señor. Mi alma te alaba, Señor. Y como María dijo, Señor, hoy yo te repito, mi alma se regocija en la presencia del Señor, mi Salvador. Señor, nos regocijamos en ti, Señor. Nuestra alma se regocija en tu presencia, te adoramos, te exaltamos, Señor, te glorificamos, Dios mío. Te damos muchas gracias, Señor, por esa obra maravillosa, Señor. Te damos gracias, Señor, por esa Pascua judía que nos remite a nuestra Pascua, que es Cristo Jesús. Por eso celebramos, Señor, con tanta alegría y recordamos con tanta alegría, Señor, el partimiento del pan, Señor, que nos recuerda lo que hiciste, Señor, el derramamiento de tu sangre a través de la Santa Cena. Hoy te damos muchas gracias, Dios mío, y aceptamos, Señor, si de alguna manera nosotros no habíamos comprendido que no es la gracia y nuestras obras, que no es la gracia y la ley. Hoy, Señor, nosotros lo estamos entendiendo de una manera total, Señor, que solo por tu gracia y por tu amor, Señor, que hoy somos salvos. Y es por eso que nuestra vida se rinde ante ti, Señor. Es por eso, Señor, no es por la obligación de la ley, sino por tu amor, que hoy rendidos a tus pies, Señor, queremos ser lo que tú mereces que nosotros seamos.
hijos que te aman y que te honran, que anhelamos relacionarnos contigo a través del amor y de la honra a nuestro Padre, a través del amor, Señor, y de un respeto perpetuo a ti, que nos acompaña desde el momento en que nos acostamos hasta que nos levantamos, sin tener que vivir, Señor, Padre Santo, esa masa leudada, Señor, que significa la hipocresía, Señor. No queremos, Padre, celebrar la Pascua todos los días. Queremos ser lo mismo adentro que afuera. Queremos ser lo mismo adentro de nuestras casas, adentro de nuestro corazón, que lo que somos frente a la iglesia, Señor, cuando estamos en un lugar espiritual, reunidos todos, Señor. Queremos ser los mismos, porque estamos celebrando tu Pascua, Señor, todos los días de nuestra vida, porque Cristo es nuestra Pascua, Señor. Te damos la gloria y te damos las gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias por la vida de Nidia, Señor. Síguela usando grandemente. Gracias porque ella dice que sí, porque ella tiene un corazón, Señor, dispuesto. Gracias por esa palabra y esa enseñanza, Señor, que nos mandaste a través de ella en este día, Señor. Bendícela a ella, bendice a su hermana, Señor. Bendice a su casa, Señor. Y hoy te damos gracias porque la sangre del Cordero, Señor, está rociada sobre nuestras vidas, sobre nuestras casas, Señor. Y es la sangre de Cristo lo que hoy nos preserva, lo que hoy nos guarda de todo mal, Señor. Porque aquella sangre, Señor, que fue untada en los dinteles, Señor, fue, Padre Santo, lo que guardó al pueblo de Israel, porque ellos las aceptaron hacerlo, Señor. Y nosotros hemos aceptado la sangre de Cristo en nuestra vida, limpiándonos de todo mal, pero también como una señal de protección sobre nosotros y sobre nuestras casas. Muchas gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Amén y amén.